Ahí sí, estaba muteado. Muchas gracias a todos. Espero que este trabajo haya sido fructífero, que es un trabajo como de gestión, más que mostrar la realidad de sus diferentes países, que ya la conocen bastante bien, es ver de las exposiciones que se vieron hoy día, qué conclusiones pueden sacar ustedes al respecto si el día de mañana asumen un cargo de autoridad. ¿Quién es el vocero del Grupo Uno? Gonzalo. Gonzalo. Hola, doctor. Bueno, perdón. No sé, ustedes eligen, yo solamente estoy repitiendo lo que ustedes acaban de mencionar. Grupo Uno, ¿quién es el vocero del Grupo Uno? Creo que sí somos nosotros los de la sala uno. Sí, por favor. Sus conclusiones al respecto, por favor. Sí, Se dejo a doctor, la doctora gracias. Carla. Sí, gracias, doctor. Disculpe, es que iba a activar mi micrófono, pero como mencionaron el nombre de otro compañero, me detuve. Bueno, en la sala uno estuvo participando el doctor Alfonso Gafford de México, el doctor Diego Valenzuela de Chile, el doctor Enzo de Perú y también estuvo el doctor Roberto y una servidora Carla también que es de México. Bueno, a grandes rasgos, creo que todos los compañeros coincidimos con que ya sea en mayor o menor proporción hemos tenido la oportunidad de experimentar lo que es el financiamiento, ya sea por el mismo sector educativo, a través del sector salud, porque obviamente estamos vinculados desde la formación del recurso humano para la salud y también algunos con el sector privado. Mencionaba el doctor Alfonso que localmente ellos en México hay una instancia que se llama U0 a través de la Secretaría de Educación Pública con la cual ellos han obtenido bastantes recursos y que bueno, esto ha sido también parte de la iniciativa privada a través de donativos hacia la institución que se han estado utilizando para emplear sobre todo proyectos en los que ha estado trabajando la institución, ¿no? Y que bueno, en su experiencia hasta ahorita no ha encontrado nada que ponga en riesgo la identidad académica ni institucional, sin embargo, cree que siempre es importante el que de alguna manera las cosas estén claras al momento de hacer la vinculación con este sector, ¿no? El doctor Diego mencionó que de momento no tienen desarrollado un trabajo en la Universidad Autónoma de Chile a nivel nacional, es decir, en esta parte de la vinculación, pero que bueno, están también en esa parte de abrir punta de lanza en materia para explorar qué asociaciones, qué instituciones o qué instancias de alguna manera podrían aportarles a ellos estos recursos económicos. Mencionó también que fue muy interesante la aportación de la última exposición porque hay instancias que realmente nosotros no conocemos y que pudiesen ser de alguna manera un área de exploración si es que se logran los acuerdos o los convenios. El doctor Enzo y el doctor Roberto, tengo entendido que ellos están participando en la misma universidad, que pues hasta el momento no han encontrado una experiencia sobre la vinculación de estos recursos. Pero bueno, mencionaron también que aunque no tienen recursos en este momento para solventar, por ejemplo, cuestiones como movilidad académica, por temas de alojamiento, de pago de cuotas, y que son de las principales dificultades que ellos han encontrado dentro de su universidad, pues ellos no tienen esta misma visión. La visión de ellos ya como líderes justamente es ir explorando también otras rutas que pudiesen ser de financiamiento, perdón. En el caso, por ejemplo, de mi universidad, que también es de México, yo le comentaba a los compañeros que sí hay fuentes de financiamiento externo. De hecho, anualmente existe un programa para el registro de proyectos. Tenemos proyectos sin financiamiento y proyectos con financiamiento. Y bueno, cuando en este caso la universidad logra articular estos convenios, participan, por ejemplo, oficinas como la de abogado general, participan oficinas como la de área de investigación, la oficina del área de vinculación. ¿Para qué? Para que justamente ellos desde su área de expertise puedan analizar
si la propuesta que nosotros vamos a realizar para buscar un financiamiento externo justamente logra cuidar o preservar esa identidad universitaria, pero además de ello, ver que esos recursos también por parte de la universidad, que va a ser la responsable, por así decirlo, de operarlos o de aplicarlos, pues el cuerpo de profesores o administrativos realmente haga el trabajo que se tiene que llevar. Y bueno, yo les platicaba una última experiencia, a lo mejor coincido con alguno de los compañeros, que en alguna ocasión se hizo la gestión para obtener un recurso económico y poder llevar a las escuelas agua potable, y sobre todo la colocación de garrafones de agua, porque era un proyecto que hablaba a grandes rasgos de obesidad en niños. ¿Qué sucede? Que obviamente se montan los dispositivos, se llevan los garrafones y pues obviamente los primeros 15 días de que se empieza a operar el proyecto, pues todo estaba en muy buenas condiciones. Pero ya pasado el primer mes, los 2 meses, los 3 meses, ya los equipos no funcionaban, ya los habían roto, ya estaban rayados, los garrafones ya se habían perdido. Entonces, ¿qué sucede? Que uno se compromete, ¿verdad?, con estas instituciones a mandar las evidencias, a mostrar que realmente el dinero que se otorgó se implementó para un buen fin, pero cuando del otro lado la población que de alguna manera va a ser la beneficiada tampoco participa, realmente nosotros corremos el riesgo de que se piense que a lo mejor el recurso no fue bien gestionado o que a lo mejor el proyecto eh, no estaba bien sustentado, ¿no? Y se vuelve algo ya insostenible. Entonces, bueno, en mi experiencia creo que buscar la generación de recursos de manera externa incrementa las posibilidades dentro de nuestra institución, pero sí debemos de pensar muy bien hacia dónde va a ir ese recurso y de qué manera nosotros podemos garantizar que realmente su aplicación sí genere un beneficio real, no solo a corto, sino a mediano y a largo plazo. Y bueno, doctor, pues esa es la participación de Alfonso, Diego, el doctor Enzo, el doctor Roberto y Carla. Muchas gracias, doctora Celore Méndez. Sala 2, Bueno, per- perdón, voy a compartir. ¿Sí se alcanza a ver? todavía no, pero ahí apareció. Falta modo Listo. presentación. Ah, perfecto. Bueno, em, listo. Entonces, estábamos trabajando la doctora Roxana Rodríguez de Perú, el doctor Mauro Mesa de Tumbes, también de Perú, y pues persona. Y pues la verdad hicimos como una reflexión general de esas cosas que para nosotros nos parece el ideal. Entonces yo invito también a la doctora Roxana y al doctor Mauro si me complementan. En términos generales, identificamos que el primer punto de partida siempre tiene que ser el proyecto educativo de la universidad. ¿Cuál es ese marco filosófico, ético sobre el cual se para? Y obviamente, dependiendo de cómo la institución lo llame, pero es esa visión estratégica. ¿Qué es realmente lo que la universidad quiere? Si quiere un desarrollo local o si quiere un desarrollo internacional y cuál es el concepto de internacionalización hacia dónde va. Porque entonces de ahí se pasan a las siguientes dos ideas y es, si yo puedo identificar eso, puedo identificar cuáles son las enfermedades o las prioridades claves a las que yo le voy a buscar y por ende, entonces puedo buscar cuáles van a ser los programas que se adapten a lo que yo estoy necesitando y a lo que yo estoy soñando. Y en eso resaltábamos lo que nos han explicado durante todo el módulo y es busquemos oficinas de enlace. O sea, ¿quién puede ser ese enlace que nos ayude en ese ejercicio de no buscar, perdón la comparación, como el escopetazo a ver en qué cae, sino como hacer un poco más teledirigido hacia nuestra necesidad? ¿Cuáles son esas distintas reflexiones que nosotros mirábamos? Entonces, el riesgo de seguir el dinero lo veíamos pues bastante peligroso en términos de perder el orden, de ese sentido que quedamos subordinados, perdemos la autonomía, la libertad, generamos conflicto de intereses y obviamente perdemos la oportunidad de construir conocimiento objetivo. La agenda global versus las necesidades territoriales, pues si partimos de que yo conozco qué necesito, puedo hacer una articulación más clara y entonces ahí decíamos, por ejemplo,
La mortalidad materno-perinatal es un tema que nos impacta como región, pero también es producto, ¿cierto?, de una necesidad global. Entonces, ¿cómo en ese ejercicio de identificación de los problemas yo puedo hacer una visión estratégica para cómo adapto mis problemáticas a esas necesidades y obviamente cómo yo organizo, reoriento y trabajo? En cuanto a definir los criterios para seleccionar las fuentes de financiación, pues partiendo de ese ejercicio, también partiendo de qué requerimientos pide la agencia financiadora, porque ahí decíamos con la doctora Roxana que si la agencia financiadora me pide unos recursos que yo no tengo o que no voy a ser capaz de sustentar, pues voy a perder esa oportunidad o peor aún, puedo poner en riesgo la reputación de la institución por no cumplir los requisitos que nos están pidiendo. Obviamente ese ejercicio de alinear prioridades mundiales con las prioridades de la institución implica un ejercicio de estar haciendo como una especie de vigilancia tecnológica hacia dónde se orientan las prioridades. Y el ético, la verdad lo discutimos bastante porque sentimos que es un tema supremamente sensible. Aquí pues identificábamos cómo podemos nosotros generar elementos claves para garantizar la sostenibilidad mediante el conquistar, diríamos, a los profesores o a personas claves de la universidad para que de alguna manera sus proyectos de vida se conviertan precisamente en estos proyectos que se puedan financiar internacionalmente. Perdón, hago ahí como una anotación. A nosotros nos pasó que una profesora que es dermatóloga, dermatopatóloga, pues relacionó todo su proceso de vida con el cáncer y ella involucró el registro poblacional de cáncer. Entonces, ella ha ido paralelamente construyendo su investigación desde el marco del registro poblacional y su proyecto personal y de vida, y eso ha favorecido obviamente que el proyecto tenga ya más de 20 años y pueda estar registrando información a la OMS, a la IARC, etc. Proyectos que ahí viene otro elemento importante y es cuál es la magnitud y el impacto de ese proyecto. Claro, si son proyectos a corto plazo o si son proyectos que puedan tener posibilidad de seguirlos financiando. Entonces, a veces son temáticas que resuelven un tema puntual y pues eso es, perdón la palabra, pero no aguanta que yo los busque para financiaciones internacionales, ¿cierto? Porque son cosas muy puntuales. O si lo busco para agencias que tengan esa finalidad, resolver una situación. Y aquí vienen dos elementos críticos y es cómo podemos resolver el conflicto de intereses, porque siempre de alguna manera hay un sentido de usted me está financiando, ¿cómo hago para que no, para que yo pueda tener libertad en investigación y que no vaya a estar sesgado, sobre todo cuando se trabaja con farmacéuticas? ¿Y cómo logro construir una red de confianza entre los investigadores para que no haya después a futuro dificultades por el problema ético, pero también peleas que lleguen a casos extremos donde pues, no se pueda registrar la información porque los investigadores entre ellos están en una discusión profunda, sino cómo lograr, ¿cierto? Con esos acuerdos claros desde el principio, quiénes van a ser los autores, cómo van a ser el rol de todos los miembros. Ese elemento también nos parece súper claro. No sé qué quedó pendiente, doctora Roxana, doctor Mauro. No, creo que tocaste todo lo que conversamos. De acuerdo también. Gracias. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Muy buen análisis, felicidades. Sala 3. Nosotros estábamos Sara Bedoya de Colombia, Diana Leticia, Luis Alberto Ortiz y Manuel Raúl Pérez. Bueno, nosotros empezamos y cuando leímos la pregunta, pues decíamos como es que se nos hacía difícil pensar que cuando una institución pensa, pues cuando nuestras instituciones pensaran en financiamiento internacional, eso fuera en contra de nuestra identidad académica. Pero ahorita pues escuchando también a la doctora Laura y a la doctora Carla, creo que vamos como muy alineados y es que si uno tiene muy claro cuál es el proyecto educativo institucional y cuáles son como los principios de nuestra institución y de nuestro programa, probablemente las fuentes de financiación que uno va a buscar a nivel tanto nacional como internacional van a estar alineados con los principios institucionales. Entonces,
como es uno mismo como institución el que puede escoger a cuál grant se va a presentar, a cuál convocatoria, creo que si uno tiene muy claro hacia dónde va la universidad, cuáles son como esas líneas estratégicas que la universidad se ha planteado, es más fácil escoger cuál sería esa fuente de financiación y que no vaya en contra de la identidad académica. Y también hablábamos en cuanto a las prioridades locales, que pensábamos que muchas veces estos oportunidades de financiamiento internacional nos ayudan a resolver problemas locales porque tenemos proyectos de investigación, grupos de investigadores que están dando solución a problemas locales que necesitan como un apalancamiento económico y ahí están pues las fuentes internacionales que lo pueden hacer. Entonces, digamos que no sentíamos como que eso pudiera ir como en contra, sino que siempre va alineado y pues lo anclamos con la primera charla de la doctora de la UNAM, porque sí nos parece muy valioso el hecho de contar con un equipo que pueda estar siempre como pendiente de estas oportunidades de financiamiento internacional que salen. Y como lo decía la doctora Carla, si dentro de ese equipo también está la parte jurídica, porque obviamente habrá algunos temas que se tienen que ser solventados desde la parte jurídica para no ir en contra, pues como de los principios institucionales, obviamente dependiendo del tipo de investigación, pues si la fuente de financiamiento es para una investigación, entonces los comités de ética, entonces creo que ese grupo no solamente de la Oficina de Relaciones Internacionales, sino como este grupo encargado de buscar este financiamiento internacional, es un apoyo que ojalá en todas las universidades se pudiera contar con este apoyo. En nuestro grupo también tuvimos como la oportunidad de hablar un poco que a veces hay cierto temor cuando se habla de internacionalización, pensando en que entonces o nuestros estudiantes o nuestros docentes se van a ir, ¿cierto? Y se van a quedar en el exterior y no van a estar pues en nuestro país. Entonces, se hablaba también en nuestro grupo, Diana hablaba de la fuga de cerebros y decíamos, pero por el contrario, el hecho de que nuestros docentes o nuestros estudiantes ya egresados también tengan la posibilidad de irse para el exterior y de desempeñarse y quedarse allá, nos ratifica que tenemos un currículo muy sólido que está preparando a nuestros estudiantes y a nuestros egresados con unas competencias que les permitan como trabajar en en el mundo donde ellos escojan, sea a nivel local, regional o a nivel global. Entonces, eso pues lo veíamos como la internacionalización siempre será una ventaja y siempre las personas, sean docentes o estudiantes que tienen la oportunidad de irse y vivir esas experiencias, lo más importante es como garantizar ese retorno, no solamente físico, pues no físico, sino ese retorno de conocimientos a la universidad, a otros egresados. No sé si mi grupo quiere agregar algo más. No, ha sido bastante clara, Sara, gracias. Todo perfecto, Bueno, gracias. sí, sí, todo completo. Listo, muy amable, muchas gracias. Sala 4. Gracias. Estoy compartiendo una diapositiva ahí con el pequeño resumen que realizamos. En el equipo, en la sala 4 estuvimos Alejandra, Ana, Santiago y un servidor. Básicamente nos fuimos más o estuvimos más discutiendo más el dilema ético, ¿sale? El dilema ético en el equilibrio entre lo académico y y el financiamiento internacional. En primer lugar, veíamos que debe de acordarse o que debe de prevalecer y sobresalir la identidad institucional. La identidad de la institución de la escuela es la base sólida y es lo que no se debe de cambiar e innegociable, como lo comentábamos, y que define el rumbo de lo que es la escuela. A partir de esta identidad, que a lo mejor sale el programa institucional o algún programa, pues debe de tomarse las decisiones sobre qué proyectos o qué convocatorias se puede participar para el financiamiento externo, evitando pues presiones externas de algunas instituciones o de algunas otras instancias, ¿no? En segundo punto, veíamos que la agenda global es importante, obviamente marca las tendencias globales y posiciona a la institución dentro de un ámbito internacional, pero nunca se deben de sustituir estas prioridades por las necesidades reales de la localidad donde se encuentra la escuela. Al contrario, es proyectar las necesidades locales a las globales o internacionales
y conjuntarlas y en una armonía poder establecer metas en conjunto. Veíamos también que el financiamiento debe de priorizarse recursos de calidad educativa, investigación, garantizar también sostenibilidad, perdón, excelencia. Y veíamos también un dilema que el financiamiento para las escuelas, el financiamiento externo, internacional, no debería ser dependiente. ¿A qué nos referíamos en el grupo? Que la educación médica de calidad ya se encuentra financiada por la propia institución, por los gobiernos, por las cuotas que pagan los alumnos. Eso es punto y aparte. Eso es algo que no se debe de tocar, que debe de ser un punto ya establecido por la institución. Los proyectos los proyectos internacionales externos son algo, un plus o es algo extra a lo que ya es la educación médica, ¿no? Es algo de excelencia que le puede dar a la institución, sí, pero no debe depender la escuela de proyectos o de financiamiento externo para poder tener una educación, ¿no? Eso debe de ser muy claro también. Y veíamos también que los proyectos fortalecen al grupo, a la estructura administrativa. Cada iniciativa debe de potenciar pues tanto el talento, la infraestructura interna, y esto va a ir evitando que la institución o la institución educativa pues cada vez dependa menos de estructuras externas y va a asegurar una autonomía institucional, ¿no? Veíamos también una de las últimas preguntas que acordábamos o que llegamos en conclusión, que al final volvimos a leer otra vez la pregunta inicial y nos dábamos cuenta que en realidad si el decano o el director actúa con ética, con responsabilidad y sobre todo apegado a los lineamientos institucionales, pues no debería ser un problema o una disyuntiva realizar este tipo de proyectos, siempre y cuando se vaya por el margen ético y sobre todo que siga su plan de desarrollo, que siga esa misión académica que tiene la escuela o la facultad. Y como conclusión veíamos que el problema no debería ser el dinero y no es el dinero. El problema es perder el rumbo por tantos proyectos o por tantos financiamientos externos, ¿no? Eso es cuanto lo que veíamos en la sala. Muy amable, muchas gracias, los integrantes de la sala número 4. Muchas gracias. Sala número 5. Sí, en la sala 5 participó Gordon, que es de México, participó Tamara y Milagritos, que son de Perú, y quien les habla que soy de Chile. Em, Luego de revisar, definimos tres ejes que nos parecieron útiles en relación a la pregunta. El primer eje tenía que ver con gobernanza y un filtro ético, cuyo objetivo sea proteger la identidad de la facultad. Este Comité Superior de Administración debiese ser el eje central que nos permita tener un filtro claro de cuáles son las fuentes de financiamiento que van a estar alineadas no solo con el proyecto educativo, sino con la misión y los valores de la institución propiamente tal. Eh, Nos pareció útil que como facultad debiésemos buscar instituciones cuya alianza permita financiar nuestros proyectos que tengan valores en común. Más que la facultad se adapte, ¿cierto?, a lo que se ofrece de fuera, es buscar dirigidamente con quién hay más alineación, pensando que eso puede aumentar las probabilidades de éxito en lo que buscamos. Y por supuesto que hay alineación con las necesidades locales, para que la universidad no pierda el compromiso social que define una facultad, ¿cierto?, y pueda mantener la relevancia territorial. El segundo eje era estrategia financiera y prevención de riesgos, evitar la trampa de seguir el dinero, porque si uno lo sigue indiscriminadamente, es muy probable que perdamos de manera directa la entidad académica, la institución. Mantener diversificados los fondos con el objetivo de mantener la independencia y no comprometerse solo con un financiador. Eso favorece la mantención de la autonomía y el poder de decisión. Activar las redes de egresados, que nos pareció que corresponde a una fuente de financiamiento que está subutilizada, y eso no solo otorga aportes que están libres de presiones externas, sino que también contribuiría a mejorar el sentido de pertenencia de los egresados. Y el eje 3, que son las alianzas estratégicas, nos parece que es útil buscar
alianzas en cuyo caso ambas partes estén o se beneficien, sobre todo pensando en potenciar o mostrar aquellas cosas que nuestras facultades tengan como evidentes fortalezas. Y segundo, que probablemente es más útil eh, postular o buscar proyectos entre asociaciones específicas de facultades con el objetivo de optimizar la gestión administrativa y probablemente tener un acceso a una red académica mucho más amplia. Eso es lo que hicimos. Perfecto, muchas gracias, integrante de la sala número 5. Un breve resumen de todo lo que ustedes han mencionado, y si estoy equivocado, por favor, tengan la amabilidad de corregirme. Primero es que no hay que seguir el dinero, sino que seguir la misión. El financiamiento debe ser un medio y no el fin. Segundo, con la alineación de la agenda global, en realidad lo que hay que posicionar son las prioridades locales dentro de los marcos globales y no al revés. Criterios para seleccionar financiamiento. Este debe tener coherencia con el plan de desarrollo institucional, debe tener un impacto formativo y curricular, fortalecimiento de las capacidades internas, transparencia y ausencia de conflictos de interés. En relación a la sostenibilidad institucional, esta debe dejar capacidad instalada, equipos, redes, formación de jóvenes académicos, no generar dependencia estructural, o sea, la facultad no debe depender del financiamiento externo, ¿cierto? Esto, el futuro, la continuidad de lo que ustedes están instalando con el financiamiento debe tener un presupuesto regular progresivamente incorporado y debe tener un plan de continuidad desde el inicio. En relación a la dimensión ética, eh, hay que evaluar los conflictos de interés. Tiene que haber una transparencia contractual, una protección de la autonomía académica y coherencia con los valores institucionales. Y finalmente, lo han mencionado todo, que el equilibrio se logra cuando la identidad institucional guía la búsqueda del financiamiento y el financiamiento fortalece, pero no redefine la identidad institucional. La internacionalización exitosa no es la que más fondos obtiene, sino la que construye reputación, capacidad académica y pertinencia social sostenida en el tiempo. Muchas gracias, me parece muy bien. Este es el ejercicio que vamos a comenzar de hacer de ahora en adelante. Todo lo que estamos viendo durante las exposiciones, poder aplicarlo cuando ustedes sean futuros líderes o ya lo están siendo. Y es la mirada que hay que hacer crítica de lo que nos están presentando. Es una herramienta lo que nos están presentando los expositores y esa herramienta hay que ver cómo nosotros la utilizamos para la misión y la visión de la institución a la cual estamos siendo parte o estamos representando. ¿Algún comentario final que alguno de ustedes desee realizar? Doctor, yo tengo un comentario, pero es con respecto al trabajo, al proyecto integrador. No sé si puedo hacerlo en este momento o ahorita. Cerremos el proceso y Listo, abrimos al tema varios, que yo también tengo listo. varios temas que conversar con ustedes en el varios. Sobre la exposición y la unidad de hoy día, ¿algún comentario? ¿Estamos todos de acuerdo entonces en las conclusiones que Yo, yo traté yo de quería, resumir? Sí, yo doctora quería Jorqueira, comentarles por favor. este, que dentro de todo esto que hemos conversado, aprovechemos este mismo foro que tenemos porque hemos visto en todas las exposiciones que somos más fuertes si somos más de uno. Y sobre todo si somos más de uno en diferentes regiones o en diferentes países. Entonces, este, juntémonos para poder buscar estas alianzas y buscar los fondos según las necesidades de todos aquí presentes. Sí, me parece muy buena invitación. Agradezco que usted lo realice, porque ustedes ya son parte de una red, que es la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, FEPAFEM. Entonces tienen que aprovechar esta oportunidad. Los países que están aquí presentes son todos de esta asociación, o sea, no hay nadie que no pertenezca a FEPAFEM. Y dentro de la asociación existen subasociaciones o otras asociaciones más regionales como la Red Andina de Facultades de Medicina. Entonces tienen diferentes instancias a ustedes como poder hacer, o dentro de su propio país. Están los chilenos que pertenecen a Sofamech, los mexicanos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, la Asociación Ecuatoriana, la ASCOFAME, la Asociación Colombiana. Entonces, formen sus redes
comiencen, yo siempre hablo de abajo hacia arriba, que digo, desde su país y se van expandiendo hacia las otras regiones. Y como ustedes muy vieron por parte del doctor Lamu, que una problemática social específica de Colombia, que era la medicina rural, él la pudo llevar y buscar financiamiento externo. Pero él empezó de abajo hacia arriba, ¿no? No que se lo impusieron, sino que él vio cuál era su necesidad. ¿Algún otro comentario? No, entonces agradezco su trabajo, espero que haya sido fructífero la jornada de hoy, sobre todo me interesa mucho más la discusión y que sigan pensando en los aspectos de la pregunta y los ámbitos que le hemos realizado, cosa que cuando lleguen a ser decanos, y así sea, o directores de escuela, ustedes puedan aplicarla. Sobre el Varios, tengo tres líderes que aún no han pedido código para rebaja de su hotel. Me lo mandó la señora Shirley. Lo voy a buscar aquí en mi torpeo. Tengo el doctor Felipe Carrillo de Asofamed, el doctor Alfonso Gafford de la Asociación Mexicana y la doctora Alejandra Quiroz de Asofamed, que no han solicitado su código. Por favor, tomen contacto con la doctora Marcela Rincón para que les dé el código correspondiente de descuento. A la brevedad posible, porque recuerden que es un congreso mundial y ella consiguió excepcionalmente para ustedes como estudiantes de este programa de formación estos códigos que se lo está la organización económica indudablemente le está diciendo por qué no se están ocupando. Lo segundo es que también, por favor, que sus asociaciones o personalmente se pongan al día con el pago del arancel. Existen algunos líderes que aún no han cancelado el arancel. Por favor, colóquense al día. Recuerden que eso es un requisito también importante para la obtención de su diplomado. Doctora Quiroz, dígame. Mi universidad está cerrada en febrero, así que no he podido hacer ninguna gestión. Ningún problema. Pues, no estamos diciendo aquí la hora. Sabemos que algunas instituciones están en vacaciones, así que nos indican. Manden por último un mensaje a la señora Chirler que en marzo reabren, se colocan ustedes al día porque continúan las actividades, están en receso universitario. Solamente para saber que están en proceso. Ojalá que todos viajen. La doctora Marcela Rincón les tiene una agenda bastante fructífera por lo que vieron. El programa es bastante bueno. Hay un programa pre-congreso que lamentablemente no todos pueden asistir, que es para ver las 10 futuras estrategias de educación médica que hay con expositores de todos los países, sobre todo en Latinoamérica, de Canadá. Pero sí los van a conocer después en el transcurso del congreso cuáles van a ser esas conclusiones de esos grupos de estudio. Esas son las órdenes e instrucciones que tengo para poder darle a todos y cada uno de ustedes. ¿Consultas, doctora Bedoya? Muchas gracias, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto al el proyecto integrador, pues nos quedó muy claro, la doctora Marcela nos mandó súper clara la guía para la presentación como tal, pero quería preguntarle, incluso yo le pregunté a ella pues en el transcurso de la semana si hay que también enviar pues, o entregar ese día un trabajo escrito que refrende pues como la presentación. En realidad no lo hemos solicitado, hemos basado siempre, lo que sí pedimos son las presentaciones, más Ok, que el trabajo escrito, o sea, la presentación que ustedes van a realizar, esa la pedimos que ustedes la envíen con anticipación, perfecto, esa era mi más que un pregunta. informe o relatorio o el nombre que le den en sus respectivos países. Lo que sí, Perfecto. en la presentación que ustedes van a realizar, esa la necesitamos con tiempo. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, no les quito más tiempo. Ha sido un sábado bastante cansador, así que vayan a realizar sus actividades que continúen a descansar, los que tengan suerte de descansar, vayan a turno los que tengan que ir a turno o continuar con sus divertidas actividades. Así que muchas gracias por estar y esperamos que hoy día haya sido un día muy fructífero para su proceso de aprendizaje. Así que muchas gracias, que estén muy bien, ¿ah? Gracias. Gracias. Gracias, Gracias Hasta a la próxima todos. Bonito semana. bonito día. día. Fin de semana. Gracias. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego.